Inmortales. Hey, hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada. Gracias por estar aquí un jueves más, en el que regresa la dinámica desde cero. Les explico rápidamente si es la primera vez que ven un desde cero. Esto es una sección, una parte del programa dedicada a hablar un poco acerca de estas ligas, estos deportes que tal vez sean un tanto desconocidos o que tal vez es como esto a lo que le queremos entrar y no conocemos tanto acerca de este deporte, y pues eso haremos el día de hoy, y es un evento un poco más complejo. Estoy hablando de los Juegos Paralímpicos, como seguramente ya lo pudieron ver en el título. Los Juegos Paralímpicos son algo que afortunadamente han tomado cada vez un poco más de importancia y de relevancia, tanto en medios como en la gente, como público en general. Y pues bueno, por eso es que quise hablar acerca de los Paralímpicos hoy. En el Desde Cero tenemos un formato en el que vamos dando preguntas y las respuestas obviamente a esas preguntas. Para el capítulo de hoy hicimos 10 preguntas que iré respondiendo, que pues para mí es como que lo que más nos podríamos llegar a preguntar acerca de los Juegos Paralímpicos. Y pues espero que les sirva, espero que les guste, que les ayude sobre todo a tener un poco más de contexto, porque pues la verdad, incluyéndome antes de hacer toda esta investigación y preparar el capítulo, gran parte de las cosas de las que les voy a hablar hoy yo las desconocía por completo, y pues por lo menos espero que este video o audio, depende de cómo lo estén consumiendo, pues les ayude para tener un poquito más de contexto y pues sobre todo consumirlo, porque la verdad es que hay cosas muy interesantes y pues también muy emocionantes, como cualquier otro deporte dentro de los Juegos Paralímpicos. Entonces pues vamos con la primera pregunta de este Desde Cero acerca de los Juegos Paralímpicos. ¿Qué son los Juegos Paralímpicos? Bueno, no podíamos empezar de otra forma, ¿no? Finalmente es el centro de esto. Los Juegos Paralímpicos, en pocas palabras, es la competencia deportiva para personas con discapacidad física, visual o intelectual más importante del mundo. Es una competencia internacional y es organizada por el Comité Paralímpico Internacional, y pues justamente es, al igual que los Juegos Olímpicos, ocurre cada 4 años con esa periodicidad. Y pues esta onda del por qué son llamados paralímpicos es un tanto confusa, porque pues el día de hoy la explicación que se da y como lo oficial es que viene de la etimología latina de decir para, refiriéndose a algo que es a la par o paralelo a los olímpicos. Eso es lo que se maneja hoy en día, aunque originalmente sí, y lo veremos en un momentito cuando hablemos de la historia, pues sí iba un poco más enfocado a hablar de la gente que padecía de paraplegia. No es tanto el origen el mismo que tenemos hoy como significado. Quedó bastante bien y finalmente creo que le hace justicia, más o menos porque pues vamos a ver que no es tan parejo y tan a la par de los olímpicos. Pero, pues bueno, estos son como los dos diferentes significados que ha tenido a lo largo de la historia. Pero pues en pocas palabras es eso. Esos son los Juegos Paralímpicos. Es la justa deportiva en la que se encuentran los atletas con alguna discapacidad más importantes y más talentosos del mundo. Y pues, al igual que en los Juegos Olímpicos, compiten por medallas a través de distintas disciplinas. Pregunta respondida, número 1. Pasamos a la siguiente. ¿Quién participa en los Juegos Paralímpicos? Esta pregunta va a estar un poquito... bueno, la respuesta va a ser un poco larga, pero porque también es algo que me pareció súper interesante y pues por eso mismo la puse y la desarrollé tanto. Eh, Existen distintos grados de discapacidad dentro de la competencia. Podría pensarse, y mucha gente pues es el pensamiento que tienen, y pues probablemente sea cierto, ¿no? Que eh, el atleta con la menor o con el menor grado de discapacidad, digamos que es el que está en mayor ventaja y quien tendría la mayor posibilidad de ganar. Y por esto mismo es que el Comité Paralímpico Internacional
optó por clasificar a los atletas en distintas categorías para competir en función de su discapacidad. De alguna manera es lo que podríamos decir que se hace en otros deportes, de dividir por peso, por sexo, por edad. Pues aquí se hace dependiendo del grado de su discapacidad. Esto es en pro de la competencia y pues que sea lo más justo y pues sí, de la forma más justa posible para todos los competidores. Y pues para hacer esto existen varias personas que se dedican a eso dentro del Comité Paralímpico y consideran 3 cosas de las cuales vamos a hablar, las cuales como resultado te dan la clasificación en la que tú entrarías como atleta. Lo primero tiene por nombre discapacidad elegible. La discapacidad elegible quiere decir que los atletas reciben la oportunidad de entrar en alguna de estas categorías, que son 10, y pues por eso es elegible, ¿no? Porque se les incluye, se les escoge dentro de una de estas categorías dependiendo de su discapacidad y son 10, las cuales voy a enunciar sin entrar tanto a detalle. Son el deterioro en la fuerza muscular, deterioro en el rango del movimiento pasivo, discapacidad en las extremidades, diferencia de longitud en las piernas, baja estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Esto quiere decir que dentro de las competencias existe, al ya existir esta categoría, no veríamos, por ejemplo, dentro de una competencia a un débil visual con una persona que tal vez tiene uno de sus brazos amputados, por ejemplo. No es algo que coincida, los ves dentro del mismo evento, es decir, dentro de los Paralímpicos, pero no compiten en la misma categoría. Esto pues ya dijimos por qué, para hacerlo un poco más parejo y justo para todos y que existan dentro de estas categorías. Ahora, pasando a esta discapacidad elegible, el atleta es categorizado en una de estas 10. De ahí pasamos a algo llamado los criterios mínimos de discapacidad. Los criterios mínimos de discapacidad lo que hacen es describir qué tan grave debe de ser una discapacidad elegible, de la que hablamos ahorita, para que un atleta sea considerado pues, elegible para cierta categoría. Es decir, lo que hacen los criterios mínimos de discapacidad es dar cierto rango dentro de cada una de las categorías de discapacidad, dar un rango de estatura, por ejemplo, del nivel de amputación que puede llegar a tener una persona. Cada deporte paralímpico tiene tiene un diferente criterio de discapacidad y pues bajo estas reglas dan oportunidades a los atletas. Entonces tenemos ya 2 cosas, ¿no? Primero categorizarlo y poner al atleta dentro de una de estas 10 categorías que hablamos y después ya en esa categoría hacer cierto rango y ciertos criterios para que compitan dependiendo de la dificultad y la discapacidad por la que ellos estén pasando. Algunos aceptan a todas, es decir, es una competencia única. Algunos son un poco más específicos, depende de la disciplina. Entonces, de la discapacidad elegible pasamos a los criterios mínimos de discapacidad y por último tenemos ya lo que se conoce como clase o clasificación deportiva, que eso es el grupo de atletas con una limitación de alguna manera similar en la actividad para la competencia en la que estén participando, de modo que puedan competir de manera equitativa. Esto no quiere decir que todos tengan la misma discapacidad. Por eso en natación puedes ver a una chica que tiene una amputación de un brazo, otra persona tal vez tenga amputadas sus 2 piernas, es decir, no es necesariamente que tengan exactamente lo mismo, pero se clasifican de forma en la que tengan una limitación similar todos y todas las competidoras que pasen por esa competencia. Aunque sí hay deportes, les digo, con una clase única. Hay disciplinas en las que existen más de 50. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo el atletismo. El atletismo que se divide en 2, ¿no? En track and field, en pista y en campo. Y, por ejemplo, un nombre puede ser atletismo T11. Por eso de repente en la pantalla, cuando vean los Paralímpicos, van a ver que está el nombre de la competencia acompañado de un número o de letras y números. Vamos a volver a ese ejemplo. Atletismo T11.
la T por track, o sea, por ser de pista, y la clase 11, que se enfoca a personas con discapacidad visual total, ¿ok? 11 es la decena, el 1, y luego el 2, que es la unidad. Si dijéramos, por ejemplo, atletismo T12, ya no es una persona con discapacidad visual total, sino un competidor con poca visión. La diferencia tal vez está, por ejemplo, en que en el T11 pueden tener, o más bien necesitan un guía que los acompañe mientras están en la competencia, y los T12 pues pueden hacerlo por su cuenta. Es esa clase de diferencias de las que estamos hablando, y por eso mismo pueden ver ahí varias letras y números dentro de las competencias, porque son estas ya las clasificaciones deportivas en las que, por los procesos que ya hablamos anteriormente, tanto la discapacidad elegible como el criterio mínimo, sumando todo esto, pues te llevan a lo que es una clasificación deportiva en la cual ya compites, ya de manera fija. Dentro de cada grupo ya cada quien lo hace de una manera un poco más equitativa. No quiero decir justa, o no quiero decir, no sé, no es una intención mala, es lo que quiero decir. La idea es que esta clasificación le permita a todos competir, y que no existe esta parte como en la que siempre gane la misma persona por estar en ventaja con respecto a los otros. Y esto es importante también saberlo, porque casi siempre tenemos igual este estigma de Juegos Paralímpicos, pues son personas con discapacidad y los ponen a competir a todos. No, hombre, el proceso es súper exhaustivo y tiene muchísimo detalle, y eso también lo hace muy, muy interesante. Pero pues nada más les quería dar un poquito de contexto por si llegan a ver los Juegos Paralímpicos, que espero que todos lo hagamos. La explicación detrás de esto, porque de repente siento que en tele o en donde sea que lo veamos, esto lo dan por hecho, ni siquiera nos enteramos de, oye, ¿y por qué ella compitió en otra diferente a esta persona? ¿No? Y pues esta es la razón por la cual se hace de esta manera. Y pues bueno, es así como respondería en pocas palabras quién participa y cómo se clasifican los participantes dentro de los Juegos Paralímpicos. Y con esto pasamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo surgieron los Juegos Paralímpicos? Bueno, la historia de los Juegos Paralímpicos a mí se me hace sumamente interesante y natural también, cómo se fue desarrollando todo. El gran creador, o la gran figura detrás de los Juegos Paralímpicos, es un hombre de nombre Sir Ludwig Guttmann. Él era un médico neurocirujano nacido en Polonia, alemán, pero nacido en Polonia, y él era judío. Y pues obviamente esto es importante porque nos situamos a mitades del siglo XX. En plena Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi obligó a Ludwig Guttmann a exiliarse y buscar refugio en Inglaterra, y por eso después fue llamado Sir Ludwig Guttmann. Y pues ya veremos por qué. En 1944 específicamente, después de que esto es obviamente en medio de la guerra, él con su familia logra ser exiliado a Inglaterra, y ya fue en el 44 donde le ofrecen un cargo dentro del hospital de Stoke Mandeville, específicamente un centro especializado en personas con lesiones de médula espinal. El mismo Guttmann cuenta que nadie quería tomar ese puesto. Esto debido a que la gran mayoría de los pacientes dentro de este centro, de esta clínica, eran pacientes que eran heridos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Eran estas clínicas prácticamente de purgatorios, por decirlo de alguna manera. Les trataban de hacer un poco más pasadera la espera a morir. Ellos mismos lo cuentan. Era cuestión de, pues llegaban heridos, muy, muy, muy heridos ya de la guerra. Era doparlos de morfina y pues esperar a que murieran eventualmente. Y mucha gente no quería tomar ese trabajo, pero Guttmann se animó y decidió tomarlo, y pues le dio un giro completamente distinto a lo que era este centro dentro de Stoke Mandeville. Además de todas las mejoras y avances que tuvo a nivel médico y en el tratamiento del paciente, que haciendo un pequeño paréntesis, algo de lo que hizo él y fue como algo muy importante y trascendental en ese momento, que igual hoy dices como, pues eso qué, ¿no? Pero en su momento lo fue,
era voltear a los pacientes en la cama cada 2 horas y de esta manera evitar la formación de llagas en la espalda y pues esto llevaba a infecciones y a que se complicara obviamente el paciente. A él fue a quien se le ocurrió esto y pues fue un avance que tuvo muy muy buena repercusión y muy buenas consecuencias a raíz de tomar esa decisión. Y además de todo esto y el levantón que le dio a nivel médico, Goodman incorporó el deporte dentro de la clínica. A él se le hizo algo muy importante, que a través de la fuerza, de la coordinación, de la resistencia, los pacientes pudieran ir rehabilitándose a través de no solo el carácter médico, sino del deporte. Y eventualmente esta característica recreativa del deporte, de que los pacientes de repente salían en silla de ruedas a jugar con un balón, a lanzar algún objeto y hacerlo de forma recreativa, pues se terminó convirtiendo en algo de carácter competitivo, en el buen sentido obviamente, porque pues unos años más tarde, específicamente en 1948, cuando en Londres se estaba inaugurando una edición más de los Juegos Olímpicos, ya terminada la guerra, fueron los Juegos Olímpicos de Londres 1948, específicamente el 29 de julio fue cuando fue la ceremonia de inauguración. Mientras eso ocurría en Londres, en Stoke Mandeville, lo que hizo Goodman fue hacer él su propia competencia, conocidos como los Juegos de Stoke Mandeville, en los que 14 hombres y 12 mujeres dentro de la clínica participaron en una competencia de tiro con arco, dando así inicio a la primera competencia para personas con discapacidad de esa relevancia o de esa magnitud. Y pues fue algo que llamó la atención dentro de la clínica y también fuera de ella. Se empezó a hacer año con año, fue un evento anual y poco a poco lo empezaron a internacionalizar. El primer país en unirse a la gente de la clínica de Mandeville fue Países Bajos, que en 1952 se unieron y así fueron siendo más y más países hasta llegar al evento que tenemos hoy. Ojo, aquí todavía no tenemos oficialmente unos Juegos Paralímpicos, sino que tenemos a Goodman que puso este antecedente de a las personas con discapacidad incluirles dentro de su proceso de rehabilitación el deporte. Y él empezó dentro de la clínica, poco a poco se fueron uniendo países, hasta que llegamos a la primera edición de ya oficialmente los Juegos Paralímpicos, lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuándo fueron los primeros Juegos Paralímpicos? Bueno, pues les decía, del 52 empezó a unirse Países Bajos, luego seguían yendo otros atletas y finalmente llegamos a 1960, Roma 1960. Que pues fueron los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y finalmente tanto el Comité Olímpico Internacional con otras asociaciones, que todavía no existía el CPI, el Comité Paralímpico, eso viene hasta después, pero dentro de algunas otras asociaciones, obviamente incluyendo a Goodman, lograron concretar ya que ocurrieran dentro del mismo tiempo y en el mismo espacio. Y pues en aquella justa fueron 400 mujeres y hombres con discapacidad de 23 países distintos que fueron a representar a su país. Y pues así es donde finalmente ya existe una versión oficial de los primeros Juegos Paralímpicos de la historia, Roma 1960. Y respondiendo a la segunda pregunta dentro de esta pregunta, ¿cuántos han habido? Hemos tenido 16 ediciones de Juegos Olímpicos de verano y 12 de Juegos Olímpicos de invierno. La verdad es que hoy voy a hablar poco de los Juegos Olímpicos de invierno porque pues finalmente lo que se está llevando a cabo ahorita es el verano y ya en otra oportunidad espero tener oportunidad de hablar de eso. Pero bueno, en total tenemos 16 de verano, 12 de invierno. ¿Cuándo y dónde se llevan a cabo los Juegos Paralímpicos? El cuándo es, en teoría, inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. El nombre, y por eso aquí retomo lo que les decía hace rato, el nombre nos dice que es a la par de los Juegos Olímpicos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que los Juegos Olímpicos terminan, pasan un par de semanas y después comienzan los Juegos Paralímpicos. Esto pues pone en tela de juicio un poco el mismo lema o la misma situación de decir que son paralímpicos y pues ya es aquí donde nos metemos en temas de que
qué tanto podrían hacer posible con tal también y con el objetivo de que los atletas paralímpicos también tengan el foco y la popularidad que a veces pueden llegar a tener los olímpicos, qué tanto se podrían hacer al mismo tiempo, pero pues la verdad en cuestión de logística resulta complicado, ¿no? Usar las mismas instalaciones al mismo tiempo y pues las adaptaciones que tal vez pueden llegar a necesitar los atletas paralímpicos, la villa, es decir, es algo complicado, pero pues por eso a veces también se cuestiona como qué tan a la par se están haciendo. Pero bueno, en teoría se realizan inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. Y respondiendo a la pregunta del dónde, pues se realizan en la misma ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos, ya sea de verano o de invierno, la gran mayoría del tiempo. Desde Seúl 88 en el caso de los Olímpicos de verano es así, y desde 1992 en Albertville es lo mismo en los Juegos de Invierno. Pero antes llegó a ser un tanto distinto. Hay algunas excepciones en las que el país era el mismo, pero era en una ciudad distinta, o a veces en las que no tenía nada que ver, que son los ejemplos que vamos a ver de los Olímpicos de verano. En el 68, justamente aquí en México, pues fueron estos complicados Juegos Olímpicos. Sabíamos lo que estaba pasando políticamente en México. Y el presidente en ese entonces dijo, es mucho problema, no tenemos dinero, y canceló los Juegos Paralímpicos. Entonces se tuvieron que mover a Tel Aviv, en Israel, en 1968. Eso creo que dice mucho también del apoyo que podemos llegar a tener a nuestros atletas olímpicos y paralímpicos. Pero bueno, Tel Aviv 68 fue una excepción. También tenemos Heidelberg 72 en vez de Múnich, pero bueno, ahí mínimo tenemos el mismo país. Lo mismo en el 76, donde los olímpicos fueron en Montreal, y los paralímpicos fueron en Toronto. Tenemos Arnhem 1980 en Países Bajos, que pues ahí fue una situación también política. Moscú no aceptó a atletas paralímpicos. Los Juegos Olímpicos de Moscú sí se hicieron, y los paralímpicos, el gobierno dijo, nosotros no tenemos personas con discapacidad prácticamente y no lo vamos a hacer. Entonces en el 80 no hubo Juegos Paralímpicos en Moscú, y en Países Bajos, en Arnhem específicamente, fue donde se realizaron en 1980. La última excepción fue en el 84, que los olímpicos fueron en Los Ángeles y los paralímpicos se llevaron a cabo en Nueva York, mismo caso que el 7-2 y el 7-6, que fueron en el mismo país. Y ya desde Seúl 1988 no se ha movido. Los Juegos Paralímpicos de Invierno llegaron en 1976, y las primeras 4 ediciones no fueron en las ciudades anfitrionas, como ya les comentaba. Se hicieron en Suecia, Noruega y Austria. Y ya para 1992 en Francia, los Paralímpicos se realizan en la misma sede de los Juegos Olímpicos. Y pues es así como se ha llevado hasta cabo a lo largo de la historia. Siempre relativamente cerca del fin de los Juegos Olímpicos, comienzan los Paralímpicos, y en la misma ciudad en la que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos unas semanas antes. ¿Qué representa el símbolo de los Juegos Paralímpicos? Bueno, si lo han buscado, incluso puede ser que lo hayan visto en los últimos días, el símbolo del Comité Paralímpico Internacional es distinto al del Comité Olímpico Internacional, que conocemos todos, de los 5 aros de colores. El de los Juegos Paralímpicos es distinto, pero tiene un mensaje parecido. Los 5 colores, el negro, amarillo, rojo, verde y azul de la bandera o del símbolo olímpico, representa como que por lo menos uno de esos colores los tiene cada bandera del mundo. Y es algo parecido por acá. Aquí tenemos 3 líneas que son roja, azul y verde, perdón, que se le conoce como el agitos, ese símbolo que aquí espero poder ponerles. El agitos, así se le conoce, que tiene que ver con movimiento, igual viniendo del latín. Y los colores rojo, azul y verde se eligieron justamente por algo parecido a lo de los Juegos Olímpicos, en el sentido de que son los 3 colores más utilizados en las banderas nacionales alrededor de todo el mundo. Y pues eso es lo que representa, y las líneas, les digo, como que representan cierto movimiento
también invitando tanto a los que lo ven como a los atletas que pues ninguna discapacidad es excusa para seguirse moviendo. ¿Qué competencias hay en los Juegos Paralímpicos? Tenemos un total de 23 deportes, competencias dentro de la edición actual, es decir, dentro de Tokio 2020 en los Juegos Paralímpicos. Tenemos 23, ya les platicaba hace rato de que pues en realidad esas 23 se convierten en más por todas las divisiones que podemos llegar a tener, pero bueno, hablamos de 23 en total, se las voy a contar un poco rápido. Atletismo, que como les decía, dentro de atletismo hay muchísimas variaciones, pero se comprende como una sola. Bádminton, baloncesto en silla de ruedas, bocha, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5 para ciegos, golbol, halterofilia, hípica, judo, natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro, tiro con arco, triatlón y voleibol sentado. Fíjense, toda la cantidad de disciplinas que podemos llegar a tener y a veces ni cuenta nos damos. Y la verdad es que es algo bien interesante. Les digo, yo, así como seguramente muchos de los que están escuchando, no tenía noción de la gran mayoría de estas disciplinas. Por ejemplo, había visto tal vez el baloncesto, algunas competencias de atletismo, ¿no? Los 100 metros planos, etcétera. Pero pensar en actividades como el tenis en silla de ruedas o halterofilia y otra clase de disciplinas que la verdad vale mucho la pena ver y que son muy, muy, muy interesantes. Hay mucho que ver y pues para nosotros que somos amantes del deporte, pues ahí hay muchas más competencias que podemos ver en las próximas semanas. ¿Qué países y atletas son los más importantes en los Juegos Paralímpicos? Pues hasta el medallero histórico de los Juegos Paralímpicos es algo en ocasiones complicado de encontrar. No se posee toda la información precisa por el descuido que se ha tenido incluso de esta competencia. Pero lo que es un hecho es que Estados Unidos está en la punta con más de 700 oros y superando también las 2.000 medallas totales. Estados Unidos, pues sabemos que es un país que siempre le ha invertido al deporte y al desarrollo de sus atletas y no es la excepción en el ámbito paralímpico. Y pues bueno, tenemos a Estados Unidos y después a Reino Unido, los fundadores y quienes comenzaron con este evento. Después está China y Canadá. Estos son como el top 4 de los países más importantes a nivel paralímpico. Pero la realidad, y si en estos días tienen la oportunidad de ver algunas competencias, se van a dar cuenta que hay muchísima posibilidad para otros países de tener éxito en los Juegos Paralímpicos. Eso es algo que me llama mucho la atención y que se me hace también muy chido, que no exista como, obviamente sí existe un dominio, ¿no?, de estos países, pero de repente te puedes encontrar también con estas sorpresas y estos underdogs, como se les conoce, y así tal cual como pasa también en los Juegos Olímpicos, pues acá no es la excepción y encuentras de todos los países teniendo posibilidades de lograr alguna medalla. Y otra cosa que también pues cabe mencionar es que tenemos muchas medallas por edición, muchas. Por lo mismo que les digo de las clasificaciones y las clases que llega a ver, pues entregan muchas medallas y por eso los números tan altos de tantos países. Es debido a esto, ¿no? A la amplia, a la cantidad que existe de diferentes categorías para los competidores y las competidoras. Y pues ya hablando de personalidades, encontré 3, les voy a platicar de 3 personalidades, aunque hay muchísimas más. La número 1, y seguramente siempre que busquen atletas paralímpicos les saldrá esta mujer como la más importante. Su nombre es Trisha Zorn, perdónenme. Trisha Zorn de Estados Unidos, que es una nadadora que nació sin el sentido de la vista y entre los Juegos Olímpicos de 1980 y 2004 ganó un total de, ahí les va, 55 medallas paralímpicas. 41 oros, 9 platas y 5 bronces es el total de medallas que ella obtuvo.
y pues incluso llegó a tener en los Juegos Olímpicos Paralímpicos, disculpen, de Seúl en 1988. De 10 competencias que tuvo, ganó el oro en las 10. Entonces, pues como atleta paralímpica definitivamente Trisha Zorn es quien viene a la mente como la más grande de todos los tiempos, comparable con Michael Phelps en los Juegos Olímpicos. Tenemos también a Tatiana McFadden, también de los Estados Unidos. Ella compite en el atletismo en silla de ruedas y cuenta con 7 oros, 6 platas y 3 bronces, y pues también estará compitiendo en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Tatiana McFadden, ya les daré una recomendación al final del programa, pero la conocí por esto que les recomendaré al final. Y pues es sin duda una gran atleta también. Su historia es muy interesante. Ella nació en la entonces Unión Soviética y después se mudó a Estados Unidos y pues tiene una historia muy, 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 muy chida que espero pronto puedan ver también. Y pues también tenemos a Daniel Díaz de Brasil, quien también se dedica a la natación. Él ha acumulado 14 oros, 7 platas y 3 bronces. Entonces tenemos números muy altos por la cantidad de competencias que llegan a haber. Pero pues bueno, estos son 3 de los atletas más ganadores y obviamente hay muchos más. Solamente quise más o menos darles una idea de cuántas medallas se ganan y de la cantidad también de competencias que puedes llegar a tener como atleta. Y los años activos también. Estamos hablando de Trisha Zorn, por ejemplo, que estuvo del 80 al 2004 activa. Entonces, pues también tenemos la posibilidad de ver dinastías y atletas que tienen décadas participando y pues tenemos la oportunidad de verlos cada 4 años. Y bueno, dentro de estos atletas pues también están los de nuestro país, lo cual nos lleva a la siguiente y penúltima pregunta ya de este Desde Cero. ¿Cómo le va a México en los Juegos Paralímpicos? México ha participado en 12 ediciones de Juegos Paralímpicos, siendo la primera en Heidelberg 1972, donde por cierto no se ganó nada, fueron algunos atletas, pero no se ganó ninguna medalla. Pero desde ese entonces han ganado en todas las ediciones, es decir, desde Toronto 76 al día de hoy, mínimo una medalla, se ha llevado la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos. Tenemos un total de 289 preseas, incluyendo 97 de oro, y el resto se reparten en 90 de plata y 102 de bronce, lo cual nos dice que potencialmente en esta edición podamos llegar a las 100 medallas de oro paralímpicas, que sería un gran logro para el deporte mexicano. El atletismo y la natación son los fuertes de México a nivel paralímpico. Y bueno, hablando también un poquito más de acerca de personalidades, tenemos a una mujer llamada Leticia Torres, quien participó en atletismo también en 4 Juegos Olímpicos: Seúl, Barcelona, Atlanta y Atenas, es decir, del 88 al 2004. Y pues Leticia Torres logró ganar 4 oros, 3 platas y 6 bronces en el atletismo adaptado. Es una de las figuras sin duda más importantes que hemos tenido en el deporte paralímpico, junto con Juan Ignacio Reyes, quien también, cuando hablamos de deporte paralímpico en México, siempre sale su nombre en la conversación. Juan Ignacio Reyes logró un total de 7 medallas, 5 oros, 1 plata y 1 bronce en natación, un deporte en el que es complicado trascender por la alta cantidad de atletas que hay dentro de esta competencia y que son muy buenos, caso Estados Unidos, Australia y algunos otros países que son excelentes en esto. Pues Juan Ignacio Reyes lo logró en 7 ocasiones subirse al podio y 5 de estas oros. Y para esta edición tendremos a 29 mujeres y 31 hombres que nos representarán en estos Juegos Olímpicos en curso, que justamente con eso cerraremos con un poquito de información. 10ª y última pregunta en este Desde Cero. ¿Hay Juegos Paralímpicos este año? Bueno, pregunta retórica, obviamente la respuesta es sí, pero lo tenía que meter ahí como pregunta para llegar a las 10 y para respetar el formato. Sí hay Juegos Paralímpicos este año, están ocurriendo ahora mismo. Estamos hablando de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Comenzaron hace un par de días, el martes 24 de agosto, y seguirán ocurriendo hasta el 5 de septiembre. Tenemos varios días en los que habrá competencias
todos los días de la semana. Los horarios de repente pues son algo complicados, como lo vivimos hace algunas semanas con los Juegos Olímpicos, pero me parece que así como nos despertábamos a ver algunos atletas olímpicos, podemos despertarnos a ver algunos atletas paralímpicos y apoyarles desde nuestro hogar. En total, de todos los países, contaremos con 162 naciones que participan en estos Juegos Paralímpicos, 23 deportes que ya les mencioné hace rato y un total de 4.537 atletas. Si lo comparamos con los Juegos Olímpicos, pues obviamente la cantidad es mucho menor, pero comparado con los 16 que empezaron en 1960, me parece que se ha hecho mucho en estos años. Y pues la cobertura se hará por medio de Claro Sports, así como lo vimos en los Juegos Olímpicos. En YouTube podrán encontrar prácticamente todas las competencias que se realicen dentro de los Juegos Paralímpicos. Chequen el calendario, la verdad es que la página y la aplicación de los Paralímpicos tiene toda la información necesaria. Les da contexto y les da explicación acerca de estas clasificaciones que yo les decía hace rato. Se las da también la página, obviamente el calendario, el seguimiento del medallero, de los atletas mexicanos. Es decir, la verdad es una página muy completa y les recomiendo que se basen en eso para que puedan tener el mayor contexto y perspectiva de esto, porque la verdad es que vale la pena. Y ya llegando como un poquito al cierre de este programa, no es ya una cuestión como de lástima, de compasión hacia las personas con discapacidad. Yo creo que eso quedó atrás. Son deportes que genuinamente son entretenidos y sobre todo inspiradores. Las atletas y los atletas que participan son, yo creo que el mejor ejemplo de trabajo duro, de, como les decía, que ninguna discapacidad debería de ser limitante. Y es emocionante, la verdad. Estaba viendo, por ejemplo, algunos videos de rugby, algunos videos del atletismo, y son competencias en las que sabes que se entregan completamente los atletas y las atletas. Entonces les recomiendo muchísimo que vean algún deporte que también sea de su agrado, que les llame la atención. Si pueden, vean un poquito de todo, porque la verdad es que hay muchísimo talento, y sobre todo para apoyar a los mexicanos, ¿no? Lo que les decía, o sea, tenemos a 60 atletas que van a ir a participar allá. Ya tenemos una medalla a la fecha, al día de hoy tenemos ya una medalla de bronce. Entonces pues es algo que igual vale la pena ver e informarse sobre todo al respecto, pasar la voz, decirle a las personas que tal vez tengan como estigmas acerca de esto, que escuchen esto, que vean cualquier otro tipo de información, algunos eventos, para mandar muy lejos esta idea de que los atletas paralímpicos son como, ay, bueno, pues ya les dan chance de competir. Todo lo contrario, y de verdad son entrones, son competitivos y hay muchísimo que ver, con muchísima calidad. Entonces, pues esta es la intención del capítulo. Informar un poco, que obviamente no es toda la información, pero dar un poco de contexto, de perspectiva, y pues obviamente irnos empujando hacia consumirlo y no solamente quedarnos en conocerlo, sino también verlo. Es algo que pasa cada 4 años. Hay competencias todo el tiempo, así como competencias olímpicas, pero por lo menos ver los Juegos Paralímpicos y darles la difusión que de verdad merecen. Y pues les recomiendo, es lo que les quería decir al final, mucho de esto, y lo que también me animó a hacerlo fue un documental de Netflix que se llama Rising Phoenix. No conozco el nombre en español, pero Rising Phoenix como de Fénix ascendente, no sé cómo se diga, pero lo pueden encontrar así y de verdad vale mucho la pena. Salen muchos atletas dando su testimonio, como el de Tatiana McFadden, de quien les hablaba hace ratito. Tenemos gente de Australia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Nos cuenta mucha historia, y sobre todo en los últimos años, como en Beijing, en Londres y en Río fueron subiendo muchísimo de popularidad. Es una lástima que no haya fanáticos en estos Juegos Olímpicos ni en los Paralímpicos, porque de verdad estarían igual o más llenos los Juegos Paralímpicos de lo que pudieron haber estado los Olímpicos, y se los digo en serio, y la prueba la pueden encontrar en Rising Phoenix. Espero que les haya gustado este capítulo, que hayan conocido cosas nuevas, y pues ya saben que si les gusta pueden compartirlo en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en donde quieran, pero el chiste es que cada vez más y más gente vaya escuchando Inmortales, con la intención de que conozcan esto tan bello que es el deporte,
ya tenemos YouTube y como siempre pues estamos en Spotify y en todas las demás plataformas. Y pues espero ahí que estén comentando y platicando más acerca de los deportes paralímpicos porque vaya que valen la pena. Mi nombre es Diego Estrada, nos estamos escuchando pronto. Vivan el deporte, amen el deporte y pues a disfrutar. Gracias. Inmortales.